En esta expresión lo único que he hecho es ponerosla, he sustituido la energía potencial electrostática almacenada, pues vamos a tener que va a ser un medio del doble sumatorio de estos términos. Cada uno de los términos sería la energía potencial electrostática debida simplemente a la existencia de dos cargas, a pares, simplemente. O sea, que hemos estado, que no lo puse explícitamente, estamos hablando entonces de que el caso de la fuerza de Coulomb, la fuerza electrostática, es una fuerza conservativa. Imaginaos que ya no hablamos de fuerzas, sino de campos vectoriales, ¿no? Entonces podemos hablar y distinguir campos vectoriales que son conservativos y campos vectoriales que no son conservativos. ¿Fijándonos en qué? Fijándonos en cómo es la integral de línea, de camino, entre dos puntos, ¿no? Entre un punto 1 y un punto 2. Y entonces nos fijamos si es independiente del camino seguido, si por el camino A, el B, el C tenemos la misma integral de camino, entonces ese campo es conservativo. Por así decirlo, el trabajo es independiente del camino. Pero también lo habréis visto naturalmente expresado lo mismo, que es equivalente a decir, bueno, eso es lo mismo que decir que si tú coges cualquier camino cerrado, la integral de camino es 0, porque el punto inicial y el punto final es el mismo, efectivamente. Uno dice, si a través de A es lo mismo que a través de B, yo lo recorro en este sentido, luego lo recorro en sentido contrario, cambio el signo, por lo tanto, de la integral, al sumar un término con el otro, se anula. Veremos cómo hay otra forma de poder decir que un campo sea conservativo. Fija, porque si no nos tiraríamos para los campos. ¿No veis una cosa curiosa? Nos podríamos tirar toda nuestra vida intentando hacer integrales de camino para demostrar si es conservativo o no, porque hay infinitos caminos, ¿no? Y dices, oye, siempre a lo mejor puede haber algún camino para el cual no sea. ¿Os dais cuenta de esa dificultad técnica? ¿O no? Es decir, oye, puedo buscar, o con el ordenador, podría hacerlo en menos tiempo. Por ejemplo, con lo que tengo yo ahí preparado, para ver si un campo determinado es conservativo o no. ¿Qué quería decir yo aquí? Ah, sí, una cosa quería decir antes de ponerme manos al piano. Lo siguiente, a ver qué tal. Muy bien, hoy me ha gustado, o sea, tenéis las ideas ahí bastante claras. Y si yo tengo, no, hombre, lo he dicho me ha gustado cuando hemos discutido las fuerzas, lo de la aceleración, no ha estado mal, no. No que penséis que mis exigencias son tener las ideas claras, por eso he visto hay ideas que están bien. Vamos a dar otro empujón a eso, a darle que realmente es un juego, lo que yo llamo un juego de trileros. En el fondo son tres conceptos importantes, básicos, y lo único que haces es marear al alumno. Bla, 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 ¿no? Eso estaba de moda hace muchos años, me acuerdo. Incluso había un programa en la televisión alemana antes de las noticias que salía uno que además hablaba con acento italiano, lo hacía adrede. Italianos hay así por todo el mundo. Eso es una ley física fundamental. Hay un país, hay italianos en ese país. Es una broma. Sí, de verdad. Y además muchos. En Alemania hay muchos italianos. O sea, que se han sabido extender. Y bueno, en la televisión me estaba acordando de ese que tenía apellido italiano, tenía origen probablemente italiano, y hablaba adrede con acento alemán en italiano, que es muy particular. Entonces cogía los tres cubiletes, ¿no? Y lo que hacía era, pues, el concurso de decir, a ver, ¿dónde has metido la bolita o la nuez debajo del... Parecía increíble, imposible lo que hacía el italiano ese, germano. Te engañaba, pero vamos, algo que te parecía imposible, lo hacía. Bueno, pues ese es el juego, siempre me recuerdo eso como diciendo, realmente la física es un juego de trileros. ¿En qué sentido? Tienes tres cubiletes, no hay nada especial, es darle la vuelta. Ahora, entonces, estamos pensando, fijándonos en la energía potencial. Si yo tengo un sistema, ¿no? Y conozco la energía potencial, U, estoy hablando en general, U, ¿no? Me dicen que hay las fuerzas que están actuando sobre ese sistema, son varios cuerpos, o uno, si queréis, pensad en uno, no hay ningún problema, sometido a fuerzas que son conservativas, o que las únicas fuerzas que realizan trabajo son conservativas, ambas cosas son válidas.
Bien, o sea, con esa premisa. Y ahora digo yo, ¿cuándo ese sistema está en equilibrio? Pensad en lo siguiente, o sea, que tiene interés en el punto 1.6. El punto 1.6 os lo podéis saltar. Soy tan magnánimo, ese lo podéis, realmente para lo que yo quiero no necesita, es una consecuencia de lo que se dice ahí, pero no perdáis el tiempo en el 1.6. Yo lo hago ahora este comentario. Pensad en la sal común, ¿no? Cloruro de sodio, esos son iones, para vosotros cargas puntuales situadas, ¿no? en una estructura cristalina que se repite en el espacio. Tenéis un trozo, o sea que son cargas. Yo diría que es bastante estable, ¿no? Si tenéis un trozo, un cristal de cloruro de sodio, de sal, yo diría que no salen despedidas las cargas, ¿no? Se alejan, ¿no? Lo cual quiere decir que es bastante estable, ¿o no? Vale, entonces van por ahí los tiros, o sea que los materiales, digamos, ahí tienen almacenada, vayamos a física nuclear, centrales o cualquier tipo, estamos pensando en energía, qué es lo que está ocurriendo con el uranio o el plutonio en las centrales o en las bombas, qué está ocurriendo en las centrales de fusión, qué es lo que se quiere, bueno, qué es lo que se quiere y qué es lo que se hace. ¿No? Pues realmente lo que estás haciendo es precisamente, tienes materiales que, bueno, son estables, les haces una perrería, se rompen y se emiten energía, ¿de acuerdo? En forma de neutrones que tienen energía cinética, que es lo que aprovechas. Entonces, son estables, algo le haces para sacarlo de ahí y obtener energía, estabilidad. Pensad entonces en el cloruro de sodio. Cuando tenemos equilibrio, fijaos que uno dice estabilidad, equilibrio, porque en equilibrio tenemos dos tipos de equilibrio, ¿no? Bueno, tres tipos, pero vamos, estable e inestable, ¿no? Yo diría que el bolígrafo puesto así sobre la mesa, gravedad, fuerza conservativa, es una situación de equilibrio bastante estable. Pero si la pusiese así de punta, ¿no? Y buscase justo la forma de tenerlo de punta, es bastante inestable, en el sentido de que si le pego un pequeño empujoncito, viene cualquier vibración, se aleja de esa posición. Una es una posición de equilibrio estable, la mueves, vuelve a la posición. La otra, la mueves un poquitín y se aleja de esa posición. Ambas son estables, ambas son de equilibrio, pero se diferencian en eso. O sea que tiene relación con estas dos cosas. ¿Cómo puedo yo relacionar la energía con el equilibrio, con la estabilidad? A ver, ¿qué tal? No, estoy hablando en general. Ahora estoy hablando, por supuesto, luego lo aplico al electromagnetismo, al cloruro de sodio, si queréis, o a los problemas del Purcell que vienen al final. Vamos a entrar por una frase que uno se aprende de memoria a fuerza de que te han machacado el cerebelo. ¿A qué tienden todos los cuerpos? Es una frase manida, ¿no? O sea, es una frase, hay frases que se le quedan a uno grabado, que tienen un sentido, pero no es la frase en sí lo que hay que aprenderse de memoria, sino pensar en lo que hay detrás. Aquí tengo la tiza, ¿no? Entonces digo, ¿a qué tiende la tiza en el momento en el que separe los dedos? A caer. Bueno, y uno dice, en esta posición tiene una energía potencial gravitatoria. Según va cayendo, ¿qué ocurre con la energía potencial de la tiza? Va disminuyendo. Y ahí viene la frase de todos los cuerpos tienden a ocupar posiciones de energía potencial cada vez más pequeña, mínima. Todos los cuerpos tienden a ocupar, o el sistema, a situarse en situaciones de energía potencial mínima, no a subir, sino a bajar. La tiza cae de manera natural. Si uno dice, hombre, no, si yo la lanzo hacia arriba con una velocidad, sube. Sí, pero yo tengo más paciencia. Yo puedo esperar y llega un momento en el que vuelve a caer. Tienden siempre a ocupar
Naturalmente la condición inicial te hace que a lo mejor el movimiento sea contra eso, pero luego siempre tenderá a eso. Bien, vamos a hacerlo en una dimensión. ¿De acuerdo? Energía potencial. La energía potencial depende de la posición, como veis, ¿no? Puse R, la distancia entre las dos cargas. Si lo hacemos un problema en una dimensión, pues yo podría dibujar una función U. Llamo a esa distancia, a esa cómo está situado, la altura de la tiza, lo que queráis, X, por llamar. Es decir, que yo lo que tengo es, hombre, si estamos hablando de campos vectoriales, y he dicho que la energía potencial esta es un campo escalar, depende de la posición, uno estaría diciendo, claro, estabas hablando de esto, antes, ¿no? Bueno, o sea, de U, de X y Z, por supuesto. Bueno, lo hago en una dimensión. Pensad que solo nos movemos a lo largo de X. Entonces puedo dibujar para el sistema, esta es la función U frente a X, una dimensión. Y ahora uno dice, anda. Y entonces, ¿qué ocurre con el cuerpo? Si se encuentra inicialmente en esta posición, tenderá a moverse hacia allá. Si se encontrase en esta, tiende a moverse hacia allá. Bueno, ¿y si se encuentra aquí? Es un mínimo local. Cuidado, no tiene por qué ser. Entonces uno dice, si lo dejas ahí, y además lo dejas quieto, en reposo, se quedará aquí. Por lo tanto, esta es una posición de equilibrio estable. ¿Por qué? Porque si tú lo mueves un poco fuera de eso, ¿qué vuelve? Intenta volver al redil. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la energía potencial me da una indicación de cómo son las posiciones de equilibrio estables. También me va a dar las de las inestables, no os preocupéis. Pero así, visto en esta gráfica, uno dice, ¿y cómo puedo analizar yo, encontrar esas posiciones? Aquí la pendiente es 0. Bueno, no solo esas, porque claro, uno diría, también tienes en esta posición. ¿Entendido? Y esta posición, entonces, ¿a qué corresponde? Uno dice, hombre, si yo lo muevo hacia un lado o hacia otro, estáis pensando como en una montaña, va a rodar, ¿no? No está mal pensar en eso, como si fuese gravedad, una montaña. Entonces rueda cuesta abajo, por supuesto, se aleja. Pero este punto, exactamente, si lo dejo en este punto, en esta posición, ¿esa posición sería de equilibrio? Sé que si es de equilibrio es inestable, porque se va a alejar. Pero, ¿sería de equilibrio? Sería de equilibrio si yo pienso en la segunda ley de Newton y pienso que la suma de las fuerzas que están actuando, la fuerza neta es 0. Otra vez, fuerza neta 0, posición de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la relación entre la fuerza neta y la energía potencial? He dicho, todas las fuerzas son conservativas. Ostras. Hemos visto delta de U menos el trabajo, menos, lo estoy haciendo en una dimensión. Es decir, que si antes ponía F por diferencial de R, ¿no? Ahora tendremos menos F por diferencial de X. En una dimensión, ahora la fuerza es en una dimensión. Anda, qué curioso, muy bien. O sea que tengo esto. Para un cambio muy pequeñito, en la energía potencial tendré menos F diferencial de X, ¿no? Eso quiere decir que F será menos. Pensad cómo F, si es solo una fuerza o la fuerza neta, porque es conservativa, todas ellas. Efectivamente. Lo que tenemos es la relación, es decir, que si yo tengo la energía potencial, tengo la fuerza neta, si es una fuerza conservativa. Haciendo simplemente la derivada y metiéndole un signo menos. De tal manera que entonces uno dice, anda, me está dando, si veo la pendiente de U y la hago 0, me da las posiciones de equilibrio, y además, si busco los máximos, me da la posición de equilibrio inestable, y si busco los mínimos, la posición de equilibrio estable. ¿De acuerdo?
Hemos hablado del gradiente. Bueno, ahora viene el momento también de la imaginación. Pensad que eso es una montaña, o sea, que es gravedad lo que está actuando ahí. Y ahora, naturalmente, ya no solo tenemos X, sino que tenemos XY, ¿no? Ya lo pasamos a 2 dimensiones, por así decirlo. Entonces uno dice, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo será? Porque me puedo mover tanto a lo largo de X como a lo largo de Y. Esto lo podemos ampliar y poner que la fuerza va a ser menos el gradiente de Y. Fijaos que ahora ya no estoy en una dimensión, sino en varias. La fuerza es un vector, por lo tanto tiene componentes. La componente X será la componente Y, la componente Z en cartesianas, menos el gradiente de U. Menos el gradiente de un escalar, que es la energía potencial. ¿De acuerdo? Y ahora pensad en eso, la montaña. Claro, uno dice, bueno, tengo montañas, tengo collados, ¿no? Pasas de un lado a otro. Ya, pero en los collados, ¿qué es lo que tienes? Es lo que se conoce como en matemáticas como silla de montar, es una figura. Que entonces, dependiendo en qué dirección te muevas, puede ser un máximo o un mínimo. Es decir, que es estable en ciertas direcciones e inestable en ciertas otras. Esas son posiciones muy bonitas. Posiciones, por ejemplo, ahora pensando en el TFM del otro día, claro que son muy útiles. Hay unos puntos en el espacio que se llaman posiciones de Lagrange. Por ejemplo, el sistema Tierra-Luna. ¿De acuerdo? Hay unas posiciones en las cuales, digamos, el movimiento, si pones un tercer cuerpo, es un poco particular. La orientación no cambia respecto a la Tierra y a la Luna. A eso se le llama posiciones de Lagrange, y hay 5. Bueno, unas son estables y otras son de silla de montar, por así decirlo. Es decir, que sí aparecen y son útiles. Por ejemplo, los telescopios espaciales utilizan esas posiciones para lograr siempre, digamos, mantenerlos. Por ejemplo, un telescopio de observación solar, el SDOS, el que tenéis en Moodle, en mi página, ¿no? Ese bonito del magnetismo. Hombre, tú lo que quieres es un telescopio que esté apuntando siempre hacia el Sol, pero que no se te aleje de la Tierra, es decir, con una posición relativa respecto a la Tierra y respecto al Sol, siempre la misma. Utiliza un punto de Lagrange. ¿De acuerdo? Depende de cómo son las masas, están a distancias determinadas de cada uno de ellos. O sea que eso también se utiliza. Vale. Nos ha parecido el gradiente. Si me voy entonces aquí a una red cristalina, cloruro de sodio, ¿no? Entonces, y imaginaos, calculo la energía potencial, porque todos son fuerzas electrostáticas. ¿Qué creéis que voy a tener en esa función energía potencial? Va a depender de muchas distancias, ¿no? Si tengo un montón de iones. Si es estable, tengo ahí el trozo encima de la mesa, eso significa que corresponderá a una situación, a una configuración de energía potencial mínima. Es decir, que la derivada para variaciones en las distancias, en cualquier, digamos, de las componentes en la distancia, tiene que ser 0. Si yo me fijo en uno de los iones e intento desplazarlo, entonces la variación en la energía potencial de la configuración aumenta. Es decir, tengo un mínimo. De hecho, entonces lo que me está diciendo, si calculo la energía potencial de todo ese cristal de cloruro de sodio, me está diciendo cuánta energía necesitaría yo para deshacer el cloruro de sodio. Así. Vale. Recordemos un momento problemas. Vamos a ver, quieto por ahí. Hay algún problema por aquí que podremos quizás mañana con el ordenador.
Fijaos, aquí tenemos también, ¿veis? Integral de línea, en el capítulo 2. O sea, yo he cogido ya en el capítulo 1, pero en el capítulo 2, que se centra más en el potencial electrostático, también lo tenemos. Estaba por aquí, me parece, así de memoria. ¿Dónde estaba? Ah, no, en el 1.37. De memoria, ¿dónde era? Sí. Era aquí, me parece. Vale. Problema 1.6. Energía potencial en el equilibrio. Nos está diciendo una distribución ahí, en la 1.32. Nos está pidiendo hallar cómo tendría que ser. Ahí nos piden la carga Q esa en el centro para que el sistema estuviese en equilibrio. Desde el punto de vista de las energías, ¿qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que tenemos que hacer en ese problema? Buscar precisamente la energía potencial y ver qué corresponde a un mínimo. Hacer la derivada de U, que sea 0. Podría ser máximo o mínimo, analizar si es un máximo o un mínimo y ya está. También en el, por ejemplo, en el 1.5. En este se refiere o sea, un dibujo en el 1.37, tenéis un cuadrado en los vértices y en el centro del cuadrado situamos una carga menos Q. Y nos está preguntando, ¿el equilibrio de eso es estable o inestable? Tenemos en los vértices cargas iguales, ¿de acuerdo? Ponemos otra en el centro. Vemos que todas las fuerzas se compensan unas con otras por la simetría del problema. Pero para saber si yo desplazo un poco esa carga y se aleja o se acerca, tan sencillo como ver la energía potencial y ver si corresponde a un máximo. Si es un máximo, es inestable. Si es un mínimo, es estable. Por aquí había alguno más, me parece. Ya no me acuerdo el número, pero por ahí andan algunos. Mañana lo veremos. Bien, en Moodle podéis descargar, si queréis, el que tengo yo abierto, integral de línea. Lo de splines. Lo tengo por aquí. Trabajo y energía cinética. Bueno, yo lo voy a usar para la integral de camino. Pensad en lo siguiente. Tengo un campo vectorial, una fuerza, ¿no? Que es bidimensional. Es decir, únicamente tengo la fuerza, el valor de la fuerza en cada uno de los puntos del plano XY. ¿Entendido? Bien, entonces, ¿cómo es? Bueno, pues este ejemplo tan bonito. De tal manera que la componente X de la fuerza corresponde a menos la componente Y de la posición. Ahí ya uno le tiene que rechinar. Si estás hablando de fuerzas, las dimensiones tienen que ser de fuerza. ¿Sí o no? Si Y y X tienen dimensiones de longitud, ahí, hombre, algo no cuadra. ¿O no? Bueno, no os preocupéis porque aquí tenemos un 1 multiplicando por delante y ese 1, por aquí un 1 y aquí un 1, ese tiene dimensiones. Las dimensiones adecuadas para que serán 1 newton dividido por metro y ya está liquidado el asunto. Esa expresión está en el sistema internacional. Vale, podemos hacernos una idea de cómo es el campo de fuerzas, el campo. Hacemos un stream plot y se acabó. Aquí lo tenemos. Anda, qué bonito, un torbellino. Bueno, y ahora escojo el camino. Ahora, si tenéis alguna curiosidad, podéis ver en Wikipedia splines. Es un tipo de curvas muy importantes en ingeniería. En el diseño, cualquier cuerpo, por ejemplo, la tableta, el ordenador, el coche, todo son splines. Todo. Las superficies estas, anda, mira cómo son las superficies. Todos son un tipo de curvas o superficies que se llaman splines. Tienen unas características. Vale. Entonces, estamos de acuerdo que tengo en rojo el camino, ¿no?
y puedo juguetear un poco con el ratón. Puedo incluso, bueno, lo de clavo, eso es, puedo hacerla cerrada, o incluso puedo meterle más. Si hacéis en Apple, en Windows no me acuerdo, comando y con el ratón añadís puntos. ¿Veis aquí en gris? Bueno, pues aquí tengo el punto 1 y el punto 2. Vamos a hacerle aquí un lazo, y hacerle un poco de faena más, aquí a la curvatura. Vamos, ahí, vale, liquidado. El camino en rojo. El juego en esto es que lo puedes modificar de alguna manera con el ratón. Y ahora yo me pregunto incluso el grado del spline. Cuantos más puntos, digamos, ¿veis el 1? La curiosidad son rectas. Vamos a hacerlo con un poco. ¿Cuál es el trabajo? Pues nada, tendré que hacer la fuerza por el desplazamiento. Bueno, incluso aquí en este calculo la distancia. Muy bien. Y ahora, ¿esta fuerza es conservativa o no es conservativa? ¿Qué tengo que hacer yo para hacer una demostración delante de vosotros de si es cambiar el camino sin cambiar el punto inicial y el punto final? O sea, que dejo aquí el 1 y aquí el 2, que lo teníamos por ahí el 2. ¿Vale? Si cambia el valor de... Espera, a ver, que aquí no tengo el valor del trabajo, sino aquí. Perdonad. Vamos a meterle también aquí un poco de vidilla al asunto. Vamos a hacer como en el otro. ¿Y cuántos puntos le metía ya por aquí? No, entonces no. Aquí no veo los puntos en gris. Aquí, los tengo por aquí. Vamos para aquí, vamos para allá. ¿Y dónde estaba? Ahora, para que quede bonito, haciendo un lazo, más o menos como antes. Punto 1, me muevo y llego al punto 2. Si no cambio el punto inicial y el final, pero cambio el camino y cambia este valor, que se está calculando interactivamente por ahí detrás, pues entonces, si cambia es no conservativo. Vamos a cambiar donde he dejado yo el punto en gris. Ya no te veo. Jopelines. ¿Dónde lo he dejado? No, en este, espera. No, lo que estoy intentando buscar es donde he metido el punto. Aquí, jopelines, pues sí que estamos buenos. Lo dejé. Bueno, creo que la demostración está bastante clara. Que este es un campo no conservativo. Y si cogiésemos... Anda, curioso. Podríamos modificar esto, bueno, si hay juguetear más con... Aquí lo que se intenta poner de manifiesto es, digamos, en diferentes puntos del camino cómo va la fuerza. O sea, que lo que estáis viendo es sumar la contribución de la componente tangencial al camino de la fuerza o del campo. Si es positivo, o sea, si siempre va en el mismo sentido o va en sentido contrario o se compensa uno con otro. Y ahora sí. Si nosotros ahora... Vamos a irnos por aquí. Podemos incluso... Oye, ¿no podemos hacer un jueguecito aquí, cambiarlo y meter la fuerza que sea del tipo electrostático? Pensemos ahora no en las cargas, sino en un campo creado por una carga. O sea, que no voy a pensar en F, sino en el campo electrostático creado por una carga puntual. Y luego, si queréis, métodos. Y la pongo en el origen. ¿Cómo tendría yo que modificar ese F, que bueno, vamos a llamarlo bidimensional, en 2D? Que sea positiva la carga. ¿Entendéis la pregunta? Es decir, que esto que tengo yo aquí,
lo voy a cambiar. Y que corresponda al campo electrostático, al campo eléctrico creado por una carga puntual situada en el origen de coordenadas. La carga es 1, epsilon sub 0, todo es 1, vamos, todo lo que tengáis como constantes es 1. Vale, bien, sí, perfecto, sí, no digo nada. O sea que E es F dividido por Q. Perfecto, vale. Y ahora entiendo por dónde van los tiros, pero vale, eso me parece muy bien. Y ahora sigo preguntando, ¿qué tengo que poner yo aquí? Trabajamos en el plano X. A ver, por ejemplo, aquí donde tengo, ¿qué hago? ¿Me dices? Tú díctame y yo escribo. O sea, ahí donde tengo en azul, ¿lo ves, no? En azul. Sí. X. ¿Qué más? Estoy de acuerdo. ¿Todo el mundo? Oye, perdón, lo he hecho yo. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Efectivamente, ahí lo tenemos. Muy bien, ahí tienes la carga situada en el origen de coordenadas. Es decir, que tendríamos aquí... Anda, solo lo he ejecutado una vez, pero por ahí detrás... y uno dice, anda, y como por aquí, en ciertos pasos, tenéis oculto cómo está escrito, creo. En un sitio. Sí, lo tenéis por ahí oculto, me parece. Si vais aquí, o sea, aquí falta, ¿no?, cómo está hecho este dibujo. Os puedo decir dónde está. Está oculto para no asustar, es simplemente no asustar, quiero decir, solo la representación. Bueno, pues ahí tenemos eso, ¿no? Vamos a ver si lo ha cambiado en los siguientes. La distancia, por supuesto que la... Bien, lo ha puesto también, porque no estaba seguro, hace tiempo que no lo... Muy bien. ¿Y dónde están los puntos en gris? Aquí. Y ahora viene el momento para mí delicado, frente al público, pagante, porque he estado soltando un rollo diciendo que esto es conservativo. Si ahora no me sale eso, la hemos fastidiado. Bueno, cuidado, es numérico, ahí salto un número. Es numérico el cálculo, por lo tanto, cuando veis ahí un pequeño salto, no es que la física falle, no es que Miguel falle, sino que la precisión. Yo diría que he movido lo suficiente el camino para decir que este campo es, que lo que hemos hablado, lo que hemos hecho a mano, ahora mismo lo está haciendo la máquina y nos contesta que sí. ¿De acuerdo? Podemos decir, bueno, pero este es muy sencillo, yo qué sé, a lo mejor. ¿Y si probamos con el campo dipolar? Probemos con el campo dipolar. Es decir, que ahora... ¿Qué quiere decir dipolo puntual? Es lo que se llama. O si no lo creo, si queréis no lo hago puntual, vamos, eso ya... Pruebo con el dipolo puntual. ¿Entendéis lo que es lo que hice el otro día? Vamos a repetirlo. Muy bien. ¿Qué hacía el otro día? Tenía dos cargas. ¿Dónde situó las cargas? ¿Sobre el eje X y sobre el eje Y? El otro día lo hice sobre el eje X, ¿no?
Pues hoy lo hago sobre el eje Y. Entonces tendríamos una expresión, vamos a cogernos, ya que me lo hizo vuestro compañero también ahí, pues vamos a cogernos esto. Uy, madre. Y sitúo, he dicho sobre el eje Y, una que sea positiva por arriba, menos A. Menos A. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo que ahora lo he desplazado hacia arriba. Y es positiva. Y le meto una negativa, menos 1, pero en la posición por abajo. Más A. Más A. Muy bien, ahí tengo el campo debido a 2. Si yo diese un valor para A, pues podemos, si queréis, meterlo aquí esto, si queréis, no hay ningún problema. Siempre y cuando yo pusiese A 0.25, si queréis. Vale. Ahí tenemos el campo. Y si no, tengo que marcar esta mierda. Bueno, tenemos lo mismo, claro. Para 1 es conservativo, 2 es conservativo. Volvamos otra vez hacia atrás. Y si lo hago puntual, ¿qué es lo que tendría que hacer? A ver si lo pillasteis. Hacer el límite, o sea, lo estoy viendo, el puntual significa que te estás alejando, cada vez lo vas viendo más pequeño. Puntual significa que ya ocupan prácticamente la misma posición en el espacio. Tendré que hacer entonces, vamos a hacer un desarrollo en serie. Que la distancia sea grande es equivalente a decir que A es pequeño. Por lo tanto, tendríamos para... cuidado, tengo que hacer un clear. Series. Y ponemos A en 0. Muy bien. 2 términos. Vale, genial. Con 1 me vale. Vamos a hacerlo, a quitarle el orden del error. Genial. Ahí te tengo. Ahí tengo el campo dipolar de un dipolo puntual. ¿Entendéis lo que acabo de hacer? Lo hice el otro día. Es muy importante, un dipolo puntual. También tendremos lo mismo en el dipolo magnético, es la misma forma del campo. Cuando uno dice, pues genial, tendremos que cogernos este cacharro y meterlo por aquí, claro, evidentemente. Ahí te tengo. Pues vamos a ver si el campo dipolar es conservativo o no. Por ahí te tenemos. Y solo hace falta que pille el punto en gris. Por aquí. Bueno, ahí veis los errores numéricos, pero bueno, el 9,8 no se nos mueve. Demasiado. ¿De acuerdo? No seáis demasiado críticos conmigo. Ese es el error numérico en los cálculos, porque hay un n-integrate por ahí detrás. Bueno, o sea que tenemos también que el campo dipolar de un dipolo puntual, evidentemente, es también conservativo. O sea que podríamos hacer con esto lo que quisiésemos. Por concluir hoy. Relacionado, hemos visto 2 tipos de operadores. La circulación, ya digo, es hacer el camino cerrado. Por cierto, entonces la circulación, vamos a ver, circulación. Si yo digo, ¿cuál es la circulación del campo electrostático? A ver si entendéis esa frase.
La circulación. Cojo un camino cerrado, calculo la integral del camino de un campo electrostático de cualquier distribución. Lo he hecho adrede con 2, con el dipolo, para que os dieseis cuenta un poco visualmente. Y ahora os pregunto, ¿cuál es la circulación del campo electrostático? No, digamos, ahí es el momento donde me doy yo cuenta, el salto. Si el campo es conservativo, la integral de camino es independiente del camino, que es equivalente a decir que si coges un camino cerrado, la integral es 0. Pero me está diciendo Miguel que la integral para un camino cerrado lo llama circulación. Por lo tanto, nula. Es decir, y ahora me permitís, y es con eso donde lo quiero dejar, queda bastante bien, el cerito significa, en la integral de camino, que es un camino cerrado. Veis que antes utilizaba C, ahora si el camino es... Incluso en los libros veréis que le meten una flecha al cerito, porque eso te indica si lo estás recorriendo en un sentido horario, antihorario, bueno, esas cosas. Y cogemos el campo. Por diferencial de L, esta es la circulación, ya he puesto el campo E, siendo el campo electrostático, esto es 0. Y veremos, y ahora una cosa curiosa que ya sabréis, porque no habéis venido impolutos a mis manos. Ostras, ¿y Faraday? Al pobre lo hemos dejado hecho polvo, porque uno piensa y dice en la ley de Faraday, en la fuerza electromotriz inducida. ¿Os suena eso de fuerza electromotriz? Inducida por alguien. Eso es distinto de 0, ¿no? Y aquí hemos puesto igual a 0. Esa es la indicación importante para darse cuenta en este momento que el campo eléctrico puede ser conservativo o no conservativo, dependiendo de su origen. Si el origen, la causa, son cargas eléctricas, electrostática, entonces el campo eléctrico la circulación del campo eléctrico es 0. Si es distinto de 0, porque tenemos la ley de Faraday, ya la sabéis un poco, entonces eso significa que su origen va a ser otro. Y ese también lo vamos a ver. Y aquí nos hemos quedado. Vale.